Hola, bienvenidos a esta nueva conversación en torno a la décima. Es para mí muy grato compartir este espacio con nuestros invitados y por supuesto con ustedes a través de estos espacios virtuales. La décima, esta forma literaria que llegó a América durante la colonia, reúne a investigadores, escritores e intérpretes de diferentes regiones de Colombia en este evento que está coordinado por los Centros Culturales de Villavicencio, Montería, Buenaventura, Popayán, Pasto y la Unidad de Gestión de la Red Cultural de la Subgerencia Cultural del Banco de la República. Esta programación que se desarrolla desde el 4 de agosto y que se extenderá hasta el 17 de noviembre ha propiciado durante todos los miércoles el diálogo con investigadores y decimeros, algunos de ellos repentistas. Y esos diálogos se han invocado sobre la riqueza cultural representada en esta disciplina, con las variaciones de acuerdo a sus regiones, a la musicalidad que le acompaña en cada caso, invitando a la reflexión en torno a estos sonidos que crean lenguajes y a través de conferencias y talleres. Esta tarde tendremos dos invitados. Inicialmente recibiremos a Ana Joaquina Pérez López, quien abordará lo que no deberías saber sobre la décima. De tal manera que bienvenidos y los invitamos desde ya a ser partícipes activos de esta conversación. Pueden registrar sus comentarios, sus preguntas y sus aportes a través de nuestro chat. Bienvenidos todos. Esta tarde nos acompaña en la moderación de estos diálogos y de esta conversación con nuestros invitados y por supuesto con ustedes el público, Nayib Erazo, a quien también le doy la bienvenida y puede continuar. Apreciada Isabel, un saludo muy especial para usted, para todas las personas que nos están escuchando y mirando el día de hoy. En Colombia, en una décima, para iniciar, tenemos la conferencia Lo que no debería saber sobre la décima, a cargo de Ana Joaquina Pérez López, comunicadora social y magíster en sostenibilidad decimera del departamento de Córdoba. Damos la bienvenida a Ana a esta actividad y continuamos con usted. La décima es la poesía que es de origen popular, cantada por un juglar que llegó a América un día. Un méter de clerecía divulgaba esta cultura con métrica, rima pura, consonancia y melodía. La expandió para que un día se cantara con altura. Alcanzó su perfección en el prerrenacimiento del siglo de oro, comento, de una escuela evolución. Comentan que fue otra acción que permitió la alegría. En mi tierra alcanzó el día en boca de misioneros, porque ellos eran el clero del cual surgió esta poesía. En la costa del Caribe y en el puerto de Cartagena, dicen entró en forma plena la expresión que hoy se exhibe y que al cantar la recibe aprecio de mucha gente. Es tradición que decente se ha sabido proyectar y lo dice esta juglar que la lleva aquí en su mente. La décima que se canta en Colombia y sus regiones llegó en viejos galeones y hoy por hoy nos encanta. El ánimo nos levanta para seguirla viviendo y de paso transmitiendo esto que es a borbotones, bonitas estas acciones que se logran componiendo. A Banco de la República y a todas las personas que se conectan en estos momentos eh, a, a la décima en Colombia. De verdad es para mí motivo de felicidad estar aquí acompañándolos. Como lo comentaban las compañeras, mi nombre es Ana Joaquina Pérez, soy del Bajo Sinú de Sabana Nueva, San Pelayo, Córdoba, y de verdad hablar de la décima ha sido una de las pasiones más grandes que he tenido en la vida.
Y me siento aún más feliz no solo de poder hablarla desde el conocimiento académico, desde la investigación, que por cosas de la vida es lo que he hecho y a lo que me he dedicado, sino también el hecho de poderla escribir, de poderla vivir a nivel de contexto familiar, social y es algo en lo cual se centra esta presentación que tengo para ustedes en la tarde de hoy. Lo que no deberían saber sobre la décima es mi experiencia personal, sobre esta expresión que definitivamente no solo ha cambiado nuestro país, las generaciones, sino que también ha cambiado el mundo y que se merece toda la atención, toda la divulgación y todo el amor que le damos los decimeros y las personas que somos amantes de la poesía. Antes de presentarles un poquito o de introducirlos al tema, voy a compartirles mi pantalla para mostrarles mi presentación. Les cuento que mi camino en la décima comenzó hace mucho tiempo, cuando era apenas una niña, tenía aproximadamente 8, creería yo que 9 añitos. Entonces, se la escuchaba primero a mis abuelos, se la escuchaba a mis padres, se la escuchaba a mi familia y yo como que vivía en ese contexto de poesía decimera y fui como que enamorándome poco a poco de eso. Entonces, fue mi primer acercamiento con la décima, fue mi primera experiencia décima. Mis tíos, apellidos en el Sinú, Pérez, Cantero, Petro, Hernández, son decimeros de distintas categorías, algunos juglares, algunos lo aprendieron por escuchar a sus abuelos, a su familia, que vienen de ser decimeros de tradición oral. Otros son decimeros formados en la décima, que han estudiado la décima, y finalmente la riqueza de la décima es infinita, ¿sí? Es incontable. Entonces, lo que no debes saber sobre la décima, lo que les tengo para contarles esta tarde, va en la vía de 3 aspectos fundamentales, que son las ideas y los conceptos básicos sobre la décima, algunas reflexiones personales sobre la décima y unas conclusiones que tengo para compartirles de mi experiencia como decimera y como investigadora de esta expresión. En un principio, como les contaba, y por eso coloco esta frase aquí, si la están observando, la décima no se trata de lo que conocemos, sino de lo que queremos y las motivaciones que nos inspiran a hacer la realidad. Esta frase la tomo como preámbulo en mi discurso porque la décima es inacabada, ha sido una construcción que se ha dado desde el siglo, hay información que data del siglo XVI, alcanza su esplendor del siglo XVIII en adelante, como lo confirman muchos libros. Se esparce por Europa, también por España, principalmente España, y llega a Latinoamérica de diferentes formas, ¿sí? Escrita y oral, y sirvió para muchas cosas, especialmente para culturizar, para enseñar, para poder hacer del ser humano ese ser que realmente puede, a partir de expresiones como lo es la poesía, poder alcanzar como una plenitud, tanto en su ser, en su persona, como en un contexto social. Entonces, la décima es inacabada, por eso la décima siempre durante lo largo de la historia ha sido un proceso en construcción, si bien tiene una estructura, y por eso se llama décima, y este es el primer concepto de aquí. Si bien tiene una estructura que la componen 10 versos de 8 sílabas con una rima consonante y que va de forma precisa, primero con cuarto y quinto, segundo con tercero, sexto, séptimo y décimo y octavo verso con noveno, la décima
ha tomado muchísimas formas y ha alcanzado precisamente ese tema de que es infinita, de que nunca termina de construirse, porque en diferentes lugares del mundo, a pesar de tener esa estructura, hemos ingresado modificaciones a esta expresión poética. Y en ese sentido encontramos, por ejemplo, que en mi región, en Sabana Nueva, tenemos el único Festival Nacional de Décimas de Colombia, en donde trabajamos con la décima glosada, por ejemplo. Entonces, así encontramos mucha diversidad, tanto en temáticas como en formas, como en interpretaciones, como en producción. Entonces, la décima realmente es infinita. ¿Qué me ha permitido a mí a nivel personal y a nivel conceptual la décima? En primera instancia, me permitió idear muchas cosas, entre esas un proyecto de vida, porque el primer trabajo que tuve en la vida fue ser poeta y ser decimera. Y de ahí en adelante fue que pude hacer mi construcción profesional o llegar a decidir estudiar comunicación social con pregrado, trabajar para comunidades, trabajar en temas culturales como oficinas de prensa del Festival del Porro, del Festival de la Chicha en el Carito y otros eventos como festivales internacionales de literatura en Cartagena. Y ese fue como que la décima fue como ese elemento de ideación mío como ser humano para poder ser la persona y el profesional que soy en estos momentos. Aparte de esa ideación, me permitió crear relaciones, crear un perfil humano y profesional, y me ha permitido también sostener eso en el tiempo. Entonces, a nivel conceptual y personal, la décima me ha permitido a mí idear siempre, crear cosas y sostenerlas en el tiempo. Tomo una frase también de el libro de un amigo investigador que se llama Roberto Yances Torres, de San Bernardo del Viento, que es uno de mis grandes amigos que también estuvo aquí en estos espacios hablándole de su investigación, que él tiene su libro que me parece justa a la causa de explicar qué es la décima, cómo se compone, cómo se proyecta y cómo se ha sostenido en lo largo del tiempo. Y es que los versos, que son el ADN de la décima, son tan viejos como el idioma, ¿sí? Entonces, divulgar el conocimiento en versos es tan viejo como el idioma, y la décima corresponde o hizo parte fundamental de la divulgación de conocimiento en los primeros como pininos, por decirlo así, para poder llegar a otros lugares. Entonces, la décima fue una forma de educar a las personas, independiente si se escribía o se interpretaba a través de la oralidad. Fue una de las herramientas más importantes para divulgar conocimiento de todo tipo. Por eso es que encontramos décimas, por ejemplo, religiosas, o décimas que tienen que ver con la historia, o décimas que tienen que ver con el ser humano. Y es una composición social que precisamente siempre tributa a la creación de conocimiento. Y esto lo decía Daniel Samper Pizano en algunas de sus intervenciones, y mi amigo Roberto bien lo plasmó en su libro sobre la décima en Colombia. Ya en principio yo les cantaba con una décima que escribí, con la que abrí esta sesión, ¿qué es la décima? Y para resumirlo aquí, el concepto, y que nace de mis ideas sobre la décima, precisamente concluyo que, en primer lugar, la décima es un género literario. Todos deberíamos tener ese conocimiento de que la poesía está calificada como un género literario. Otra conclusión muy propia otro concepto muy propio sobre la décima que he explorado es que la décima es una expresión de no pertenencia. En muchos escenarios donde he participado, he visto cómo se desarrollan temáticas alrededor de dónde pertenece la décima, por qué es importante darle esa pertenencia de lugar, de fecha, de forma de interpretación o de escritura, o de, no lo que es fundamental como la estructura, que ya pues se llama décima porque es de 10 versos, como lo venía contando. Entonces, para mí,
Otro concepto fundamental que quiero compartir en la tarde de hoy es que la décima es una expresión de no pertenencia. ¿Por qué de no pertenencia? Porque realmente el valor de la décima está cómo ha podido trascender de un lugar a otro y cómo se convierte en una expresión de mundo y deja de ser una expresión de un solo lugar. Cómo la décima deja de pertenecer a un grupo específico. Por ejemplo, la décima campesina. Bien, si la décima ha sido interpretada por campesinos, también es interpretada por académicos, también es interpretada por otro tipo por chicos, por adultos, por diferentes generaciones, por diferentes profesionales, en sus distintas ramas. Los Danieles, una vez comenzado su proyecto de independizarse en sus columnas, y recuerdo que una vez sacaron un espacio en Instagram en donde invitaban a todas las personas a escribir poesías y décimas y poesías en décimas. Entonces vi décimas de Margarita Rosa de Francisco y de otra cantidad de personas que sabían, entendían, comprendían y podían escribir una décima. Entonces, para mí, no hay punto de que separe la décima o que haga que la décima es más valiosa, menos valiosa, más importante, menos importante, mejor o peor, llevándola a un solo lugar. Por ejemplo, que nació en España, pero que ahora está en Cartagena o en Colombia. Entonces, los españoles tienen como más valía por el hecho de que nació allá. No, para mí la décima pertenece al mundo y así se ha configurado. O los decimeros repentistas son mejores que los decimeros escritores, o que el que canta y el que escribe son mejores o peores. Para mí no es así. Yo creo que la décima debe sentirse como una expresión de no pertenencia, y en cualquiera de sus modalidades, en cualquiera de los lugares donde estemos, se debe seguir trabajando por ella y interpretarla de esa manera. La décima es una forma discursiva sin duda, que crea un discurso a través de la décima, esté o no esté documentado, hace que las narrativas entre las personas también sean distintas, da alternativas diferentes de comunicación a los lugares, y termina influyendo en la construcción social. Y este concepto también es muy importante porque la décima es una expresión que se puede utilizar en cualquier lugar y la que podemos explotar para poder entendernos de mejor manera. Por ejemplo, en mi comunidad, en el lugar de donde soy, en Sabana Nueva, cada que uno visita, creo que yo diría que el 80% de los lugares, en las casas en Sabana Nueva, todos, si bien no escriben o cantan décima, saben hablar de lo que es, de lo que significa, de lo que importa y de lo que ha significado realmente para la comunidad. Cómo eso nos ha impactado como territorio. Y así pasa en otros lugares, como el Cesar, como Sucre, Atlántico, en donde hay una narrativa, un discurso, o hay diferentes alternativas que crean esa construcción social en el marco de utilizar la décima. Y finalmente, coloco esto en mayúsculas y lo ven en mi presentación, porque para mí es realmente importante sacar a la décima de esos estereotipos, y empezar a ver a la décima como es, esa expresión que tiene un impacto sobre las condiciones de vida de las personas y sobre la construcción territorial de manera sostenible. Entonces la décima no es solo un canto campesino, que es una expresión infinita, es una expresión de no pertenencia, es un género literario, es una forma de construcción social, como ya se los he venido comentando. Hay unas reflexiones personales también que me llaman la atención cuando visito algún espacio para hablar sobre la décima, y es lo que se conversa acerca de los tipos de decimero y escenarios en donde se presenta la décima. Aquí, en esta parte, lo que quiero hacer es un llamado a la reflexión también de todos los decimeros y todas las personas que estudian cosas sobre la décima, porque hay que, como principio de estrategia, hay que empezar a reflexionar cómo podemos llevar la décima a otros niveles de mejor valoración, de mayor proyección.
en función de lo que las personas viven, o sea, del impacto que tiene sobre su condición humana y también del impacto que tiene su producción como decimeros o como poetas. ¿Sí? Entonces, para mejorar cualquier situación que exista alrededor de la décima, hay que empezar a hacer estas reflexiones y yo propongo aquí que se hagan sobre los decimeros y sobre los escenarios en los cuales se mueve la décima. Por ejemplo, aquí las reflexiones que me suscitan a mí vienen de mi encuentro con la décima. Yo trato de hacer o de establecer actividades que me permitan tomar decisiones frente a lo que quiero hacer de este talento que se me ha dado de escribir y de trabajar con décimas. Si bien yo llego a la décima a los 8 años, ese fue mi encuentro con la décima familiar, de contexto de mi pueblo, de lo que yo veía y sentía al escuchar en la mañana a mi abuelito diciendo un grito de monte, un canto de vaquería, o de estar con el hacha y el machete, sacando leña y cantando décimas. Entonces yo decía, bueno, tengo que esto que estoy viviendo, que vive a mi alrededor, tengo que fortalecerlo, tengo que llevarlo a mí, ¿sí? Entonces yo empecé a identificar mi forma de sentir, mi pensar y mi actuar en función de esa expresión que estaba a mi alrededor. Eso me llevó a tener una identidad con una autodenominación. Entonces, como decimero, yo tengo que pararme en un escenario donde yo pueda decir, independiente de que sea un juglar o un académico, o que escriba o interprete, o que sea un decimero de competencia o que sea un decimero de casa, mi valor es el mismo. La importancia de mi trabajo es el mismo. No debo tener prejuicios o colocarle peros a las diferentes formas que existen del decimero, porque cada decimero es valioso desde lo que haga. Entonces, esa es una de las primeras reflexiones para hacer crecer la décima. La segunda reflexión, uno no puede hablar de lo que no conoce. Y en ese sentido, cada decimero debería preocuparse, o en cada lugar se debería preocupar las personas que estudian, que trabajan con la décima, que quieren aprender sobre la décima, cómo la décima ha crecido durante el tiempo, durante los siglos, durante tanto tiempo, a qué escenario ha llegado, qué se aprende de ella, cómo se gestiona ese conocimiento, cómo se produce esa información y hacia dónde va la décima, ya sea a nivel institucional o a nivel personal. Yo recuerdo que cuando fui presidente del Festival de la Décima en Sabana Nueva, en mi pueblo, estaba en pregrado, tenía aproximadamente 20 años cuando fui presidente de la décima. La primera falencia que yo encontraba, siendo mi pueblo el único lugar en Colombia donde se celebraba un encuentro nacional de decimeros, veía que no existía un lugar donde se documentara y todavía no existe de manera formal un lugar donde se documentara la tradición oral y la décima y lo que implicaba. En ese mismo momento tomamos la determinación de hacer una alianza con la Universidad del Magdalena en buena hora y creamos un documental que se llama, y un trabajo de investigación que se llama Lo que la décima exige. Este trabajo aún es inédito, no se ha divulgado, tenemos la pretensión de trabajarlo y aprovecho la oportunidad para agradecer a la Vicerrectoría Académica y de Investigaciones de la Universidad de Magdalena y a todo el equipo de chicos que estudiaban cine en ese momento y trabajaron con nosotros para documentar lo que la décima exige, no solo a partir del Festival de Sabana Nueva, sino llegando a muchos rincones de Colombia, a documentar, a analizar la información, a contar en ese documental incluso desde la narrativa misma del juglar, del escritor, del que investiga, del que evalúa la décima, de los lugares, de los contextos territoriales. Ese documental trae eso, lo que la décima exige, contada por los mismos actores de la décima y por el contexto. Entonces, es fundamental que las personas que se interesen por la décima
seamos actores principales, no seamos secundarios, de alguna manera podamos trabajar sobre la investigación de la línea de tiempo de la décima y los escenarios para poder saber hacia dónde la vamos a dirigir. La importancia de los datos aquí es fundamental. Eh, otro problema que yo veo, otro reto que considero existe en los diferentes escenarios donde se habla de la décima o donde se dan concursos o donde se abren espacios, es que la décima es rica por su diversidad, insisto. Y si bien hay diversidad en la forma humana de trabajar la décima, o sea, hay distintos decimeros, como ya lo manifestaba, también hay distintas temáticas, formas y expresiones de la décima. Entonces, vuelvo y soy reiterativa en este tema porque me toca mucho. La décima improvisada es espectacular y en el Cesar Notan cátedra de décima improvisada. En Sucre lo han venido haciendo espectacularmente. Pero Sabana Nueva también tiene su décima glosada, que en muchos lugares les ha tocado cuando el festival a los decimeros venir y aprender qué es la décima glosada, crear décimas glosadas para poder participar de los eventos en Sabana Nueva. La piquería es monumental, el 2 con 2, todo lo que se da en torno a la décima, ya sea de manera escrita, oral, es valioso. No hay que colocarle prejuicios de quién es mejor, quién es peor, quién la hace, quién no la hace, o nosotros como decimeros, porque lo he visto también en muchos escenarios, que el decimero que no escribe, sino que interpreta, es decir, el que se aprende las décimas porque se las dan escritas o se las aprendió escuchando, o cualquier tipo de otra forma de aprendérsela, pero que solo interpreta la décima, se siente un poco bajo de autoestima frente a su presencia como decimero porque no las escribe. Entonces, esto es un llamado también a esa reflexión, a que ninguna forma en que la décima se realice o se reproduzca es menos o más. O sea, todos los decimeros tienen su valor y así mismo uno debe hacer. Es más, esto complica la situación porque hay mucha gente que escribe décimas pero que no se reconoce como escritores de décimas, sino que simplemente escriben y se la dan a otras personas para que interpreten, dejando a un lado ese reconocimiento que se merecen. Entonces también es un llamado a las personas que interpretan décimas a sentirse empoderados de su interpretación, porque no cualquiera interpreta décimas, y aquellos que escriben a sentirse también empoderados de su talento de escribirlas para poder en cualquiera de sus formas darle el valor que se merece. Y finalmente, otra reflexión que me surge tiene que ver con los canales de apoyo. La décima no es importante o valiosa porque yo la hago porque está ensimismada, sino porque pertenece a cualquier escenario o a cualquier persona donde se le presente. Entonces, si nosotros queremos expandir, visibilizar, proyectar, ampliar, construir, sostener la décima aún más, no podemos hacerlo solo. Hay que crear agendas, más apoyos. Yo siento que la décima debería ser un patrimonio también. O sea, en muchos lugares en Colombia se escribe, se canta décima. Mucha gente trabaja a partir de la décima. La décima ha permitido todo lo que les venía comentando de esa riqueza no solamente cultural, sino también de idiosincrasia, de identidad, etcétera. Y eso es algo que debe apoyarse de manera más puntual, pero solo si en nosotros está la conciencia de poder articularnos y trabajar por eso. Un ejemplo, hace poco me vi un documental en Telecaribe en donde una decimera cordobesa expresaba que en Córdoba hay pocas mujeres que cantan e interpretan décimas. Yo lo observaba con un poco tristeza porque realmente en Córdoba hay varias mujeres y hay una generación de chicas y de jóvenes que trabajan en la décima. Entonces me parecía que era más un tema de desinformación de la persona frente al desconocimiento de esa riqueza que existe. Entonces, yo conozco muchas mujeres acá
en Córdoba que trabajan con la décima. Por mencionar algunas, mi tía que ya falleció y dejó unos escritos y unos repertorios muy chéveres de décima, Margarita Cantero, está también en Lorita Alicia, está en Sabana Nueva, hay muchas, Ángela Patricia Doria, Daniela Petro, Ángeles, está mi persona. Entonces así hay una cantidad de mujeres en la décima, que también es un tema que hay que traer aquí importante, porque la décima no es de hombres, como en algunos momentos se ha pensado o se ha dicho, se ha expresado en otros lugares. La décima es muy femenina también. Entonces, eso es bonito, como empezar a mirar que el discurso lo podemos cambiar en la medida en que conozcamos más sobre nuestra expresión, sobre nuestro género decimal. Además, ¿qué pasaría si yo a la décima, y esta es mi última reflexión, le genero más valor y le agrego más experiencia? Y sobre esto hay unos ejemplos divinos, como por ejemplo la décima en la escuela de mi coequipero y amigo también Ricardo Olea en Buenavista. ¿Cómo se enseña a través de la décima en las aulas? ¿Cómo la décima puede ayudarle a una persona, en este caso a un chico, a aprender matemáticas, español, ciencia, cualquier tipo de educación sexual, todo lo que se pueda dar en torno a una temática puede ser vista desde la décima? Y que finalmente la décima, utilizada de esa manera, trae o otorga unos atributos a las personas que entonces les voy a empezar a contar. Ya voy cerrando mi intervención. Finalmente, acorde a lo que les venía comentando, hay cosas que la décima nos otorga a los decimeros y ya se lo venía mencionando a lo largo de mi discurso, y lo primero es la cantidad de ideas que se suscitan a través de la práctica de la décima como expresión. Y los segundos son los atributos que se le adhieren a una persona cuando puede apropiarse de una poesía tan rica, tan sublime, tan importante como es la décima. Entonces, por ejemplo, yo no he visto, de verdad que todavía me falta ver, un decimero que no sea ágil, un decimero que no tenga seguridad, un decimero que carezca del don de la palabra. Y eso es muy importante porque a nivel personal eso es lo que la décima otorga. La identidad, la décima es riquísima en identidad. La identidad no es solo lo que nos compone una ciudadanía de región, sino una ciudadanía de mundo. Entonces, el decimero empoderado y que conoce su décima se siente una persona genuina, ¿sí? Diferente. Y hay una relación entre los decimeros y él, una relación que parte de esa inspiración que todo poeta tiene y que nos hace hablar el mismo lenguaje. Y como ejemplo de esta situación, evoco el Festival el encuentro internacional, perdón, de poesía y literatura que realiza mi amigo Martín en Cartagena, donde una vez nos invitaron a participar como exponentes de la tradición oral y la décima, y a pesar de que había personas de otros lugares, como Ucrania, como Alemania, como todos podíamos hablar o compartir la misma sensación a través de un solo lenguaje, que era la poesía. Y finalmente la poesía termina siendo como la música o la comida, un lenguaje universal. Entonces, hay una concepción de décimas y el mundo que es importante que se sepa que es un atributo, que es un aspecto personal que la décima le otorga a los decimeros, a quienes interpretamos y utilizamos la décima. En la parte del aspecto social que otorga la décima, ha otorgado a lo largo de la historia una estructura de personas que conforman comunidades y que terminan logrando una representatividad. Ahora con el tema de redes sociales hay espacios espectaculares como Decimeros de Colombia en Facebook o otras páginas que impulsan las comunidades de décimas en el mundo, y eso es genial para resaltarlo en este espacio.
También otorga agendas con actividades, con fechas, con representantes, con responsables. Por ejemplo, ahorita en Montería se va a celebrar la feria del libro. Montería, un río de libros que normalmente la conocemos así, y la 10ª va a estar ahí como uno de los actores principales de este evento. Entonces, hay unas agendas conformadas o que se suscitan de la 10ª. En Sucre se celebra también encuentros de decimero, en Sabana Nueva también, aunque hace muchos años no se realiza. Vamos a ver cómo rescatamos eso, estamos en mora con eso. Y así sucesivamente. La 10ª permite también documentar, hay muchos libros, antes no habían tantos, yo creo que aquí en Colombia ahora hay muchas personas interesadas trabajando en esa producción, y hay el desarrollo de unos procesos que se evidencian, como por ejemplo, en lo que les venía comentando de la 10ª en la escuela, o algunos semilleros de niños que están trabajándose a nivel más local, algunas ideas que también tenemos nosotros como profesionales, en mi caso, para trabajar al mediano plazo. Y hay una cantidad de plataformas y productos que se han sacado de aquí, como el documental que les comentaba de lo que la 10ª exige, o como otras cosas que ustedes también podrán conocer. Y bueno, finalmente las conclusiones que quiero compartir para ya darle espacio a mi siguiente coequipero de este lugar, pues son estas. O sea, la 10ª realmente ha hecho, la primera conclusión que saco del aprendizaje que he vivido a lo largo de la práctica y el estudio de la 10ª, como expresión oral, como poesía, como expresión literaria, como forma de discurso, etcétera, es que o sea, hay que entender que la 10ª hace de cuestiones abstractas, que son sentimientos, conocimientos, algo tangible, algo concreto, algo que se puede compartir y que perdura, ¿sí? Que perdura. También ayuda a establecer relaciones y gestionar cambios en las personas, como lo he comentado aquí, como me pasó a mí personalmente, que la 10ª me dio un propósito profesional y humano. La 10ª permite también visibilizar impactos significativos y de transformación de los lugares, crea una memoria realmente, y consolida pensamientos propios que toman vida y que se conforman como un producto intelectual, que si bien no se documenta, puede hacerse, puede documentarse, y sería genial que se pudiera sacar, por ejemplo, el promedio de todos los decimeros que hay en Colombia. Sería espectacular ver a la 10ª más en función de medirla para poder gestionarla y transformarla de mejor forma, ya que lo que no se mide no se puede gestionar. Entonces, estas son como las conclusiones de mi intervención. De verdad que para mí es muy valioso este espacio, y les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo el estar con nosotros aquí. Yo quiero cantar una 10ª para despedirme y darle paso a mi compañero. Entonces, si me dieran a escoger entre variado talento, no cambiaría y lo sustento que tuve al nacer. La 10ª, a mi parecer, es la poesía más sublime. Es auténtica, se escribe en la sangre y en el mármol, y se ha convertido en mi árbol como una sombra sublime. Yo contemplaba en la rima, me enamoró su sonido, porque tiene ya adherido la forma que va a la cima. Si te lanzas a la estima de esta mágica expresión, tendrás una sensación de palpitar bien profundo, que te llevará un segundo al éxtasis, la emoción. Te mereces cada flor, encima tú eres la hembra, por ti comencé la siembra y hoy cosecho el amor. Tienes absoluto honor, gracia pura y pulcritud. Tienes belleza, virtud que pocos han de notar, y al empezarte a entonar me llenó más de inquietud.
Con esto yo me despido, sin dejarte de elogiar, siempre te de resaltar en los espacios queridos. Muchos te hemos seguido por adorar tu semblante. Nos gusta verte triunfante, altiva cual bella dama. Quien te pretende te ama por ser tú siempre elegante. Muchas gracias.